fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego. Hola familia, Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los llene de su inmenso poder. Hoy estamos en Fuente de Vida, Proyecto 21, aquí gozándonos, deleitándonos y pues familia de fuego, Dios me los cuide, me los bendiga. Esto es Café con Fuego, como cada viernes, 3 de la tarde y sobre todo gozándonos y deleitándonos, esperando que todos estén bien. Saludos a todos los que nos escuchan, aquellos que están en los tianguistas, en el transporte, en cualquier negocio, en donde estén, desde su casa, en donde Dios ponga esta señal, que Dios me los cuide, me los bendiga en las aplicaciones. Y pues hoy tenemos una palabra tan buena, ¿no? El ministerio de Juan el Bautista, cómo Dios utiliza a una persona, wow, y grandemente. No, eso me da gusto, porque muchas veces creemos que las manifestaciones de muchas cosas, el hablar en lenguas, cosas, pero a veces lo más sencillo y la obediencia es lo que nos lleva a estar más cerca de Dios. ¿Cómo ve, Paz? Bueno, antes de empezar, pues saludos, mande de aquí a toda la región, saludos, por favor. Aleluya, claro que sí, Dios les bendiga a cada uno de nuestros oyentes, ¿verdad? A los que nos alcanzan a escuchar a través de la radio, del Face, de YouTube y a través de las plataformas digitales. Dios les bendiga a cada uno. Estamos contentos por estar aquí una vez más en Radio Fuente de Vida 100.1 y queremos enviarles saludos a todos los que nos alcanzan a escuchar a través de la radio, ¿verdad? Ahí en Chetumal, en Carrillo Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Chiquilá, Solferino, Cantuniquín, ¿verdad? Allá en los pueblitos como Tzulá, Santa Rosa, Dios les bendiga acá, Chuncujú, Puerto Morelos, Dios les bendiga a cada uno. Esperamos de que sea esta tarde de gran bendición, así que esperemos que tenga buen provecho para los que estén comiendo y para los que no, pues que estén atentos a esta palabra, porque Dios ha traído una buena palabra para usted y es un precioso tema que nos habla sobre el tema de Juan el Bautista. Así que Dios les bendiga y le dejo los micrófonos a nuestro pastor Yoshi. ¿Cómo ves, mi querido hola, amigo? ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos bendecidos, estamos contentos, estamos gozosos de estar aquí una vez más en cabina Fuente de Vida, Proyecto 21. Yo les mando el número de WhatsApp para que empiecen a mandar su mensajito, para que empiecen a interactuar con nosotros. Te recuerdo, el número telefónico es 99 87 42 88 39, te lo repito una vez más, 99 87 42 88 39. Puedes mandar tus mensajitos, interactuar con nosotros. Oye, el tema está tremendísimo, como comentaban mis dos amigos y compañeros, el tema de Juan el Bautista. Está tremendo su ministerio. Quizá nos vayamos a dos partes, o ¿cómo ves, Vic? Porque es ahorita que fluye el espíritu, porque sí, es mucho, porque realmente abarcó bastante para unir el antiguo con el nuevo. También hubo promesas, hubo mucha palabra. Todo. Entonces, lo que Dios ponga, si nos vamos a dos, 3, 4, también eso es bueno. Sí, ¿verdad? Porque realmente nos debemos de identificar qué es lo que hizo, porque realmente fue el que abrió camino, fue el que empezó a hacer cosas. Exactamente. Y esto, wow. Es interesante porque hoy Dios quiere levantar personas con ese espíritu de poder para poder atraer los corazones de los padres hacia los hijos. Y yo me enfoqué un poquito más a la humildad que él tenía, porque, bueno, vamos a abrir. Yo creo que vamos a empezar ya empezar con todo el programa Café con Fuego, porque de él, ¿te imaginas, Víctor, que tú estés sirviendo, aportando, dando, siendo uno de los fieles de tu pastor? Tú llegas, montas bocinas, sacas bocinas, limpias, trapeas los baños y tú estás apasionado y te dicen, oye, Víctor, y tú no puedes decir que no. Sí, ahí estoy, dale, aunque tengas problemas con tu esposa, tú dices, no, yo voy porque soy un apasionado del Señor. Y de repente te digan, y tú tienes ese anhelo allí en la iglesia donde tú estás sirviendo, oye, pero me está moviendo el Señor a pastorear, y te dice, no, todavía no es tu tiempo. Y oye, pero pues yo cuando oro muevo las masas, yo cuando convoco a los hermanos a varones, llegan los varones aquí, y cuando hago esto y el cielo se abre y pasan cosas porque impongo manos y el enfermo sana. Y tú le dices a tu pastor, pero yo ya estoy listo, envíame. Y te dice, no, todavía no es tu tiempo. Wow. Oye, pero
pastor, mira que cuando fui a orar ahí al hospital general, 5 enfermos se levantaron y esto y lo otro. Y tú le vuelves a decir a tu pastor, pastor, es mi tiempo. Ya es mi tiempo, exacto. Pero y él te dice, no, todavía no, Víctor, no estás preparado. Wow. ¿Cómo te sentirías de esos no? Y eso es lo que le pasó a Juan el Bautista. Él sabía que tenía poder, él tenía presencia del Espíritu Santo, Claro, porque claro. Jesús dijo, de las mujeres, de los hijos nacidos de mujeres de este tiempo, no hay ninguno como él, con su espíritu, con su presencia, no hay ninguno como Juan el Bautista. Y él decía, yo no soy ni siquiera soy digno de tocar Wow. las sandalias del maestro. Él sabía su propósito. Él nunca hizo un milagro, déjame decirte. Él nunca resucitó a nadie. Él nunca hizo un milagro. Él hablaba con la verdad y él decía, no es mi tiempo. Alguien mayor viene detrás de mí. Y hoy yo creo que muchos de los cristianos, de los que están sirviendo, servidores, líderes, discípulos, incluso copastores, no sé cómo, ¿qué otro hay? Diáconos. Ancianos, diáconos, quieren, oye, Ministros. Sí, yo ya tengo una célula con 40 personas, ya, vámonos. No, pero no es tu tiempo, hijo. Y yo creo que el tiempo de hoy está buscando, en vez de abrir camino, está buscando reflectores. Están buscando escenarios, están buscando, no sé, pastor, yo ya no estoy para lavar baños, estoy para predicarle a las naciones, pastor, estoy para... Y no me ve usted, pastor, que cuando yo oro hablo y no sé, muchas cosas, ¿no? Pero no están enfocados en abrir el camino, en enseñar, en seguir, en estar ahí alineados con el Señor. Pero fue un ejemplo, Víctor, no estoy hablando de ti, ¿eh? No. No. Ya no te vuelvo a contar. No, ya es lo que pasa hoy. Aleluya. No, pero aquí pasó algo que cuando ya fue el tiempo dije ya no quiero y Dios, no, sabes que ahora te toca. Sí, sigue caminando. Sí, ¿verdad? sí. Y ahí es el diferenciador de todos Exacto. los que abrieron, porque 400 años hubo Silencio. silencio, 400 años no hubo profeta sobre la tierra, 400 años no hubo nada hasta que llegó Juan el Así es. Bautista a cambiarlo todo y abrirle camino al maestro. ¿Cómo ven, mis amados? Está tremendo, mi querido Yoshi, está tremendo todo lo que estabas hablando sobre este personaje de la Biblia, ¿verdad? Y lo que a mí me sorprende es que cómo es que el Señor habló a sus padres, ¿verdad? Antes de que él naciera, porque Así realmente, así como decías tú, eran 400 años de silencio y ellos nada más, sabían de que iba a venir, pero pues había tardado mucho tiempo sin profecías, Así sin la voz de Dios que se escucha a través de un profeta. O sea, había un silencio total sobre aquella nación cuando le apareció el ángel a estos hombres. Y realmente fue sorprendente porque el padre de este hombre no creyó, era no creyó porque fue mudo luego. Pero vemos cómo es que este hombre, Juan el Bautista, fue un hombre escogido por Dios para preparar el camino para la llegada de Jesucristo. Pues había siglos sin profecías, sin profetas Amén, así en es. Israel, pero Dios levantó a Juan con un mensaje claro, poderoso y urgente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje tremendo. claro, por la que Dios levantó a este hombre, ¿verdad? Y él hablaba de arrepentimiento, claro, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo puede encontrar en Mateo 3:22. Su ministerio nos enseña grandes verdades acerca del llamado de Dios, la humildad y la preparación espiritual. Juan fue llamado para preparar el camino del Señor. La misión principal de Juan no era atraer seguidores para sí mismo, sino Bien. para preparar los corazones para recibir a Cristo. El profeta Isaías había anunciado sobre este tema cuando él decía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aleluya. Querido Víctor. No, y es que está tremendo porque algo que tocaron y se ve que fue la humildad. No fue show, no fue espectáculo. Al contrario, en el desierto, fuera de la ciudad, porque él podía haber agarrado el centro, ¿no? Sí, y sí, decir, sí. a ver, todos aquellos. Y sin embargo, fuera de la ciudad, Así a un es. costado, con pieles de camello, comiendo grillos,
con miel. No, o sea, está tremendo, ¿no? Y aquí queremos que langostita, pues oye, llévame a algún lugar, a un buffet brasileño. ¿Cómo vamos a llevar a las empanadas? Si Dios me utilizó, se derramó la gloria y quieres que coma grillos. No. Vamos a llevar de chapulines al que venga. Aleluya. No, pero es que está interesante porque realmente un detonante que tuvo fue eso, el poder del fuego en las palabras, ¿no? Cómo la gente llegaba, se acercaba y decía, quiero arrepentirme. ¿Qué puedo hacer para arrepentirme? ¿Qué puedo hacer para estar cerca del reino? Porque fue lo que anunció, ¿no? El reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Qué puedo hacer? Y esta es la pregunta en tu casa, en tu hogar. O sea, oye, el reino de Dios está aquí, pero ¿cómo lo puedo sentir? ¿Cómo lo puedo percibir? ¿Cómo puedo acercar a Él? Arrepiéntate, arrepenteos, decía en la palabra. Y ya le preguntaron, porque a mí me encanta cuando llegan los soldados, ¿no? Le dicen, ¿qué hago? Y los demás le dicen, ¿qué hago? Y Él les da indicaciones, ¿no? Tanto a los soldados, a las personas, y les dijo, no pidan más, den lo que tengan. O sea, les empieza a dar ciertas indicaciones que ya lo sabemos, pero muchas veces se nos olvida o lo hacemos con un interés, y es lo que decía, es desinteresadamente. Y algo también que es de ver cómo la gloria de Dios está en una persona, la sencillez en la que decía, en cómo se movía y cómo trabajaba. Él solo se dedicó a decir, y a veces, aquí me gustó una vez que comentaban, dices, es que luego quiero elaborar un tema, una prédica. Él se la pasó nada más diciendo, arrepiéntete. Esa fue su prédica del arrepiéntete. Pocas palabras, pero con gran unción, con gran poder y con gran fuerza. Y a veces hay mucha gente con gran elocuencia, con gran teología, con gran escatología, con gran conocimiento griego, arameo y como tú quieras, y luego... me dormí, no entendí qué quiso decir, pero él, como tenía el poder de Dios para abrir ese camino, y hoy Dios nos ha dado ese poder aquí en medio del aire para poder también abrir ese camino al que quiere, al que lo necesita y al que desea buscar a Jesús de Nazaret. Arrepiéntate. Eso está tremendo, ¿cómo ves? No, está poderosísimo. Y como decíamos al inicio, y con la pregunta, si Dios quitara tu posición, tu título, tu ministerio y tu reconocimiento, porque muchas veces, seamos sinceros, hacemos las cosas buscando una pequeña aprobación dentro de la congregación. Y yo tengo un ejemplo. Yo tenía una tía que ya en paz descanse, que ella sirvió en el ministerio más de 35 años en la misma iglesia, el Príncipe de Paz. Ella era la líder de Misericordia. Antes, cerquita de su casa quedaba el Hospital General. Y yo recuerdo muy pocas veces que íbamos a visitarla. Y vamos, hijo, y la acompañaba a una oración. Yo no sabía qué onda. Pero estuvo 35 años y ya de grande ya nos invitó a su... Porque hicieron un evento de los 35 aniversarios de la iglesia. O sea, ella empezó con la iglesia. No. Ella, empezó con sus pastores y todo, pero ella era servidora, siempre fue servidora. Y vamos, y se arregló, y vamos, sí, yo los voy a invitar, y va a haber una acción de gracias. Fue una de las últimas veces que vi a mi tía. Y va a haber una acción de gracias, y va a haber esto. Y ella esperaba un reconocimiento por su trayectoria de 35 años, y no se lo dan. Nombraron a Menganito, a Sotanito, y ese fue el punto de devastación en su corazón, que cayó porque ella esperaba que le digan, hola, felicidades. 35 años, ¿te imaginas? Entonces, a esto traigo la pregunta. Si Dios te quitara tu posición, porque eso le pasó a Juan el Bautista. Él era sabio, era profeta, tenía poder y tenía fuerza en las palabras, y con tan solo esas palabras que dijera, arrepiéntanse, fue tan grande esa palabra que él decía que lo llevaron a juicio, ¿no? Y lo encerraron y le costó la vida solo con predicar eso que tú decías, Vic. Dice, te quitara tu posición, tu título, tu ministerio, tu reconocimiento, ¿seguirías sirviéndole con la misma pasión? Yo aquí se los dejo a los radioescuchas y se los dejo aquí también a mis amigos. Sí, oye, pero no es tu tiempo, Vic. Y aparte, te vas a la banca porque andas medio rebelde. ¿Qué harías en ese caso? Porque cuando nosotros hablamos de Cristo, debemos de reflejar a Cristo en nuestras palabras, no a nosotros, no al Yosimar, no al Víctor, no al Eliezer, sino al Cristo que predicamos de amor, al Cristo de perdón, al Cristo vivificador, al Cristo resucitado. Pero a veces damos palabras, estamos más muertos, no podemos revivir.
o no podemos dar vida si nosotros andamos muertos, sin acuerdo. espíritu, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que estar en el desierto, que pensamos que el formarnos en el desierto, que formarnos con tanta rigidez, y que tu pastor te diga, no es tu tiempo, oye, pero todavía no estás preparado, te tocan los baños, oye, pero te toca esto, y sigue adelante, y vente a las oraciones, pero no vas a orar, tú eres el que está ahí, y vas a poner, y vas a hacer el café, y vas a servir, oye, pero pues, yo ya practiqué, yo ya hice, ¿tú seguirías con esa humildad? Juan Y el con ese Bautista, fuego sí. también. Con ese fuego, con esa pasión. Sí, porque Así sí es, puedes así es. estar, pero ya estás de Sí. malas. Juan, tú lo comentaste, Juan apareció en Jerusalén. No apareció en un templo, no apareció en un palacio, él apareció en el desierto. Y antes de que Dios use una persona públicamente, primero la forma en la privacidad, secreto, ¿no? correcto. El desierto no es castigo, el desierto es entrenamiento, es donde Dios rompe el orgullo, fortalece el carácter y enseña la independencia. Háblame, Entonces, Dios. aleluya. Entonces, hablando de Juan, él fue formado en el desierto y Así se es. fue a las Claro, afueras. claro, claro. Y si traemos otro personaje bíblico, Moisés fue llevado También fue al desierto. llevado al Inclusive el desierto. mismísimo Jesús estuvo ahí ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Para qué? Para fortalecerse. Y a veces cuando Dios no nos habla o cuando el pastor nos banquetea, ay Señor, ¿qué pasa? Pero si yo soy el líder más apasionado de aquí, y si yo me voy, pastor, todos ellos se van por mí. Y eso es un error. Hay que llevarlos a los pies de Cristo, no a, Exacto. no a- De acuerdo, de Exactamente. acuerdo. no a lo que tú eres ni a Así quién es. eres, ¿no? Conozco algunos. Aleluya. Yo a 2 que 3 también. Sí, sí, sí. Aleluya. Le vamos a hablar de nosotros, para que Sí, no haya sí, bronca. Entonces, lo que parece retraso muchas veces es preparación. Exacto. El que te diga, amado radio escucha, oye, no es tu tiempo, no estás preparado, te toca aprender un poquito más, pues sé obediente y Dios te va a exaltar en su tiempo, en su momento. Y Así claro que todos estamos escogidos para tener propósitos grandes, un llamado grande, pero siempre ser humildes y nunca tratar de brincarnos a nuestra autoridad, porque Juan el Bautista siempre reconoció a su primo Jesús de que él era el Mesías Así y es. que él no era digno de tocar sus sandalias. ¿Cómo ven, mis amados? Así es, mi querido Yoshi. Y es tremendo lo que estaba diciendo porque vemos toda la historia de Juan y su propósito, que era dirigir la atención hacia Jesús. No Así era es. dirigir la atención hacia él, sino que era dirigir la atención hacia Jesús. Vamos a cómo es esta aplicación. Como creyentes también somos llamados a preparar Bien, el camino exacto. para que ¡Aleluya! otros conozcan a Cristo mediante nuestro testimonio, palabras o ejemplo. Juan predicó arrepentimiento verdadero. El mensaje de Juan era directo, arrepentirse. Y fíjate que yo siempre pensaba que era arrepentirse. Cuando me decían a mí sobre arrepentimiento y cuando a mí me predicaban sobre arrepentimiento, yo siempre pensaba que era confesar mis pecados, que yo creo que también es parte de eso, es parte de eso, pero el arrepentimiento no Cambio de solamente, dirección, no cambio de solamente, mente. exactamente, no solamente llega ahí, el arrepentimiento es cambio de mentalidad, de corazón y de conducta. Si nosotros solamente confesamos nuestros pecados, pero no queremos cambiar nuestra conducta, nuestra mente y las intenciones de nuestro corazón, entonces ahí estamos teniendo una limitación, ¿verdad? A lo Suelta que, esa llave, a suelta lo que esa está llave. el arrepentimiento. Pero realmente el arrepentimiento no solamente te lleva a confesar tus pecados, sino a cambiar tu mentalidad. Y porque en la mente está la mayor parte de las batallas, y también ahí está la mentalidad de pobreza, de esclavitud. Entonces hay que cambiar, como decía el apóstol Pablo, renovado en el espíritu de nuestra mente, cambiar las conductas de nuestro corazón y bueno, cambiar el corazón y las conductas. No basta con arrepentirse, no basta con permanecer, no bastaba con permanecer al pueblo de Israel, era necesario producir frutos dignos de arrepentimiento. Juan confrontó el pecado sin temor, llamando a todos a volver a Dios. Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento genuino. No basta con una religión externa. Dios busca una transformación interior. Y a Así veces es. pensamos que cuando Dios nos llama al arrepentimiento, ay, es que voy a ir a una iglesia. Y es que a veces piensas, siempre que a veces a nosotros nos hablan de arrepentimiento,
yo me acuerdo muy bien cuando invité a mi sobrino Alfa. a Alfa, él decía estas palabras, ay, es que voy a ir para que me reprendan y que me saquen mis demonios. ¡Aleluya! Eso es lo primero que pensó él. Mas sin embargo, y muchas veces pensamos que el arrepentimiento se trata de eso, pero más sin embargo el arrepentimiento se trata de un cambio interno, ¿verdad? No es una religión, sino Dios busca una transformación en el interior del corazón. Y de eso se trata, y Juan por eso hablaba mucho sobre el arrepentimiento, y él lo dejaba siempre bien en claro, que el arrepentimiento es un cambio de conducta, es un cambio de, él habla sobre nuestro corazón, y que cambiemos prácticamente nuestra conducta y nuestra mentalidad, que de ahí viene, es parte también de que nosotros tengamos que confesar, porque la Biblia también habla de que debemos de confesar también nuestros pecados, pero a veces nosotros ponemos un límite, ¿verdad? Y yo me acuerdo muy bien que yo siempre, eso es lo que pensaba, y llevé mucho tiempo de cristiano evangélico, pero ¡Aleluya! nunca cambiaba yo mi mentalidad. Todavía ahí había una mentalidad de esclavo, siempre había limitaciones que a fin de cuentas yo no podía pedirle cosas al Señor, porque yo crecí con una mentalidad de esclavo como que estaba muy arraigado a la religiosidad. Mas sin embargo, cuando el Señor trató conmigo, yo entendí de que tenía yo que romper con eso, cambiar mi mentalidad, cambiar mi corazón y mi actitud. Es tremendo, es tremendo. Es que esa es la realidad del reino. Cuando tú ya cambias la mentalidad, empiezas a ver. Y algo que decías, ¿no? Dios, somos portavoces de la palabra de Dios y Dios nos puede utilizar. Y eso es lo que mucha gente a veces se va con el reflejo. Y me ponía a pensar, ¿no? Que a veces es como el burrito que va y lleva a Jesús, pues, entra a la entrada de Jerusalén y todos aplaudiendo y gozosos, y el burrito se la cree, pero cuando ya queda solo, ¿qué? Es un burro. O sea, se la pasa, se pone loco, se pone, ¿cómo se llama? No, ¿qué es lo que hace el burro? Se me fue el nombre. Bueno, no es relinchar, se pone ahí a gasnear, no sé cómo se llamaría. Y se pone difícil, no camina. Así uno, después de que se baja Jesús y tú no lo tienes, totalmente mal testimonio, mal cosas. Por eso es necesario tener esa humildad. Esa humildad te hace factible, te hace moldeable para que la gente pueda ver el reino de Dios. Porque decía Arjona en una canción, era la más religiosa, pero me ponchaba todas las llantas. Doña Carlota, me ponchó más de 100 pelotas. Cuando jugaba fútbol. Entonces, a veces puedes hablar del reino, del poder y de la gloria, pero tu testimonio está para llorar. Y algo que tuvo Juan el Bautista fue el testimonio. Se plantó del sol a sol diciendo: arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Y no había quien le echara culpa, que le dijera, come, no, ¿sabes? Lo dijo Jesús, come, bebe, le dijeron, y a Juan, ¿qué? No tuvo ninguna reprensión. Nada, él habló con la verdad, se paró y dijo: estás pecando, estás haciendo mal, arrepiéntete, Dios quiere otro cambio. Pero algo que me gustó muchísimo que dijiste: si no hay una transformación de mente y de corazón, no hay. ¿Y qué es? El que roba no roba, el que se droga no se droga, el que se prostituye ya no se prostituye más. Eso es la realidad, dar un giro. Le decía un amigo, de 360 grados, le digo, no, pues por eso estás en el mismo lugar, no, es 180 grados 180. Hacia la otra dirección, es ver que realmente quieras cambiar a ese mal hábito a hacerlo contrario, ¿no? Si tienes odio y rencor, trata de amar, trata de querer. Si te gusta el dinero fácil, pues trabaja y trátalo de ganar honradamente. O sea, se dice fácil porque son tantos años de malos hábitos, tantos años de estar cargando con presiones, con pensamientos, con logística, con conocimiento abstracto, que dices, ¿cómo si yo hago esto? No, ¿cómo? Pero esto es el reto de Dios, el que lo conozcas, que conozcas tu reino y que puedas ver el poder. Y eso es lo que lo hacía grande a Juan el Bautista, que cómo se plantaba, cómo lo decía y sobre todo con poder. Dice, yo los bautizo con agua. Y nada más era con agua, ¿no? No había ni siquiera el poder del Espíritu Santo, imagínate. Y hoy en estos tiempos tenemos el poder del Espíritu Santo, del fuego, y a veces parece que estamos más lejos de Dios. Eso no está tremendo, eso está tremendo. Por eso hoy es la esencia de, ¿cómo se llama el ministerio de Juan? Nosotros tenemos que hacerlo, hablar. Aleluya, no, está tremendo. Y como tú decías, el que roba, que deje de robar, el que hace cosas malas, que lo deje de hacer. Pero ¿cómo te estarás preguntando, Radio Escucha, pero cómo lo puedo dejar de hacer? Y acá hay una palabra tremenda en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca para que yo
mengue. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón, que Él Exacto. crezca para que nosotros, nuestro viejo yo, sea el que mengue, sea el que muera, sea el que dejemos allá enterrado. Y esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Y Juan tenía multitudes, tenía influencia. Incluso Juan tenía a sus discípulos, Felipe, uno de ellos, que no pasó un examen de Jesús, pero tenía discípulos, el buen Juan. Pero cuando Jesús apareció, Juan entendió que había llegado el momento de hacerse a un lado. Dice, el orgullo quiere... Ahí se me fue esta frase que les iba a decir. El orgullo quiere ser el centro, la humildad disfrutar, señalar hacia Cristo. Muchos sirven mientras son reconocidos y Juan siguió sirviendo cuando comenzó a desaparecer. Mira qué tremendo. Juan siguió sirviendo cuando empezó a desaparecer. Cuando ya se levantó su primo Jesús después de 30 años y en la presencia, ya él empezó a desaparecer, inclusive ya estando en la cárcel y sabiendo que iba a ser dado y que lo iban a decapitar, él siguió hasta lo último y siguiendo, y es lo que lo hizo grande, dice. Pero cuando Jonathan sabía, voy a traer aquí una historia, las personas seguras de su identidad no compiten con el propósito de otros. Las personas seguras de su identidad no compiten con el propósito de otros. Y eso es lo que veníamos trayendo. Cuando nosotros queremos competir con alguien, no, es que mi ministerio es mejor que el tuyo, Víctor, no, es que yo soy mejor que tú. Ahí ya desaparecemos y nos hacemos pequeños. No. Empieza a dividirse, hay fracturas. Así es. Así es. No, o sea, está tremendo porque nosotros tenemos que ver hacia dónde y cómo y no perder la brújula, ¿no? Estando... Porque Dios te puede poner en escenarios grandes y también te puede poner en escenarios muy difíciles. Pero aquí es la esencia, que es el fuego que tú traes, ¿no? La llama del Espíritu Santo. Pero aquí es para que puedan ver los demás, porque eso es lo que hacía Juan el Bautista. Era un reflector, un faro en aquella oscuridad, un faro que empezó a mostrar, este es el camino por donde tienen que ir. Dice, mas yo no soy el camino, pero sí que sé por dónde tienen que ir. Así o es. sea, yo no soy aquel que va a salvar, pero sí sé con quién mandarte para que te salve, ¿no? Y eso es lo que a veces sucede hoy en la actualidad, que la gente se siente la salvadora, que la gente se siente el camino, que la gente se siente el yo soy, y ahí es donde tronaste, papi, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, porque es una realidad, o sea, ya porque ya tengo un ministerio, tengo grandes cosas, tengo seguidores, tengo discípulos, yo soy Jesús, no, ¿qué te pasa? No, en serio, porque empezamos a hacer, y lo peor del... Aterriza. no, aterriza, exactamente, por eso Dios quiere, a ver, entiende que tú eres un faro, entiendes, y Él le decía, yo soy, Él es el protagonista de toda la escena, Él es el que está en Fuente de Vida, Él es el que está en Café con Fuego, Él es el que está trabajando acerca de nosotros solo Así somos es. portavoces, porque ahorita podemos estar aquí, no podemos estar aquí, pero sin embargo, si el Espíritu Santo está, siempre habrá frutos. Y nosotros es lo que tenemos que aprender, a Así ser es. humildes, sencillos, pero sobre todo dejar que el Espíritu Santo trabaje, que anunciar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que por Él estamos aquí, Así y que es. por Él tenemos lo que tenemos. Y si no lo tienes, porque le digo que apenas el viernes me cayó uno que dice, no, estoy enojado con Dios porque no me ha dado nada. Le digo, 15 años sirviendo y nunca me dio coche, casa, teléfono, nada. Aleluya. No, pues tu adoración, tu servicio no fue genuino. ¿No? Entonces, pues, arrepiéntete, papá, lo que necesitas es arrepentirte y buscar a Dios de todo corazón por lo que es y no por lo que te va a dar. Y Juan el Bautista entendía quién era Dios y lo servía por lo que es, no por lo que le iba a dar, Así por es. lo que es. Dice, Él es mi Salvador, Él es el que va a cambiar, es el que va a transformar la vida de Israel, Él es el que va a cambiar la vida de todo el mundo. Arrepiéntanse, le decía, nido de víboras, o sea, ya, porque él sabía el problema que había en esa Aleluya. actualidad y no le dio miedo decirlo. Y Fluye, así cuando te fluye. dicen, a ver, dile a alguien, cambia tu manera de pensar. Y Dios te está diciendo que vive en adulterio, que no es su mujer y que y tú, pero bueno, y si vamos con un psicólogo, santo Dios. No, es que es una realidad. A veces nosotros frenamos al Espíritu Santo y ya no nos volvemos ese faro, ya no nos volvemos ese reflector en donde tenemos que hablar con Dios. Pero ¿sabes por qué a veces no lo quieren hacer o no lo queremos hacer? Porque llegó el tiempo, porque no somos de testimonio. ¿Cómo le voy a decir que se arrepienta si yo estoy aquí? ¿Cómo le voy a decir que cambie si yo llevo una doble vida? ¿Cómo le voy a... O sea, y esto es lo interesante. Juan el Bautista desde un principio siempre fue íntegro. Y esto es lo que hoy nada más también nosotros necesitamos como ser para portavoces de Dios íntegros, Así coherentes, ¿sí? Y tener muy claro qué es quién es nuestro Salvador, porque eso va a ser el impacto que va a dar. Y la gente se va a acercar, porque eso es lo que hacía. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué tengo que hacer?
¿hacia dónde voy? ¿Cómo es el reino? A ver, enséñame. Solo me bautizo y ya, o sea, ellos empezaron a preguntar porque él nos hablaba del arrepentimiento. Le decía, bueno, ya escuchaste acerca, reconoce tus pecados, ven, te sumerjo, hombre nuevo, órale, ya no peques más. Exacto, está tremendo. ¿Cómo ves? No, sí, está tremendo, mi querido Víctor. Y es que lo tremendo que podemos ver también aquí en la vida de Juan el Bautista, que Juan vivió una vida de consagración. La Biblia describe que Juan, como un hombre que vestía como un hombre sencillo, vestía ropa de pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su vida reflejaba separación del mundo y dedicación al propósito de Dios. No buscó riquezas, fama ni conocimiento humano. Su prioridad era cumplir la voluntad divina de Dios. Eso es lo sorprendente de la vida de Juan. El verdadero siervo de Dios debe de vivir enfocado en agradar a Dios más que a los hombres. Y eso fue uno de los tremendos propósitos de Juan. Por eso vemos que él siempre decía, en medio vuestro viene uno más grande que yo, que ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias, ¿verdad? Eso es lo que decía, porque él reconocía de que él solamente era un portavoz de su palabra, que él solamente vino nada más a preparar el camino, y él sabía de que era su Salvador, y él estaba totalmente decidido a dar su vida por Cristo. Y lo hizo. Fue un hombre, por eso yo siempre digo que fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Claro. Juan mostró una gran humildad, aunque multitudes acudían a escucharlo. Juan reconocía que Jesús era infinitamente superior a él y dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que... ¡Hala! ¿Ves? Ya es tremendo, ¿verdad? Es tremendo lo que dijo este hombre. Sí. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Más adelante declara, es necesario que él crezca, pero que yo... Pues son frases poderosas que este hombre hablaba sobre lo que era, sobre la superioridad de Cristo Jesús. La verdadera grandeza espiritual se encuentra en la humildad de Cristo. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? Son frases que este hombre realmente decía y que él reconocía con sus propias palabras de que Cristo Jesús era muchísimo más superior que él. ¿Cómo ves? Cuando tú reconoces, y lo acabamos de decir, cuando tú reconoces quién te llamó y lo pones en honra, él te va a honrar. Y esto es lo que pasaba con Juan el Bautista. Dios lo honraba. Dios lo hacía ver con gracia y favor, porque se acercaron de todo tipo, soldados, escribas, fariseos, diciéndole, ¿no? ¿Quién te dio? ¿Quién te dijo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos? Personas comunes y corrientes, ¿no? Y eso es lo que debe de ser el ministerio de cada uno de nosotros, hablar acerca del arrepentimiento, hablar acerca de lo que Dios quiere hacia nosotros y dirigirlos, porque muchas veces ahí es donde empieza la manipulación. Y Juan el Bautista jamás manipuló. Él habló la verdad e hizo saber que la verdad se había acercado, e hizo que la verdad ya estaba. Después de tantos años de silencio, dice, ahora va a hablar, ahora va a decir, ahora van a ser sorprendidos. Y dice, y me gozo porque soy parte de, ¿no? Y entiendo que no soy yo, porque a veces eso es lo que pasa. Y tantito te dan, decías, un puesto, un lugar y te lo quitan. No, pues ya no quiero, ¿para qué? Pues se te ha olvidado cuál es lo... He servido muchos años, no tengo celular, no tengo... así me lo dijo. Claro, y está tremendo. Yo estaba como el condorito, me eché para atrás porque ¿cómo es posible? O sea, entonces aquí el problema, y esta es la raíz en donde he visto que se ha predicado un evangelio muy light, que no es de arrepentimiento, sino es de que tú, Dios le sirves y Dios te va a dar todos tus deseos de tu corazón, que sí está bien, Dios va a dar los deseos de tu corazón, pero conforme al corazón de Dios, conforme a lo que necesitas, ¿no? Porque todos quisieran ganarse la lotería. Imagínate que Dios le considera a todos ganarse la lotería, todos estarían locos, todos estarían felices, algunos teniendo el dinero. ¿Eso qué? O sea, Dios sabe la necesidad de cada uno, y por eso Dios dice, necesitan primero arrepentirse para que su mente esté libre de toda corrupción, libre de toda influencia, libre de todo eso, y pueda entrar mi evangelio, pueda entrar mi poder, pueda entrar mi gloria, pueda entrar mi palabra,
contigo. Porque pues, puedes ver gente que dices, wow, sí, voy, me gozo, me deleito, y está en la iglesia bostezando cuando está el pleno sermón. Está Aleluya. todavía con su celular cuando están las alabanzas, la adoración. Y luego dices, Aleluya. no, pues ¿cómo? Si no sentía el espíritu, no sentía el mover, en esto no... Oye, pero pues... Y el corazón no va bien porque no te has Claro. arrepentido. O hay puntos, y yo creo que uno de los momentos especiales, aparte, bueno, de la adoración, la exaltación y la palabra, yo creo que uno de los momentos más especiales de una iglesia es cuando alguien acepta a Cristo en su Claro, corazón claro. y se arrepiente. Y en ese momento, oye, va a ser la oración de fe. Ya me tengo que- Aleluya. y te sales del... O sea, La ahí unidad. exactamente, ahí hay alguien que se está repitiendo y tú te estás... Es que ya acabó, pastor, ya... Vámonos. Oye, venado. Bueno, pero como decía el pastor Eliezer, Juan decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene, Wow. uno más poderoso que yo. Dice, todo el ministerio de Juan apuntaba hacia Jesús. Así Y es. eso es lo que pasa hoy con las iglesias que son un poco light, que te hablan de prosperidad, que te hablan de abundancia. Y yo no digo que no tengamos un Dios que no lo dé, porque tenemos el Dios que es el dueño del oro y de la plata, ¿no? Entonces tenemos un Padre rico. Pero dice, pero nunca apuntó hacia uno mismo. Y eso es lo que hoy se está predicando. Así No, es que si tú das, y Dios te va a dar a ti, y te va a prosperar a ti, y te va a bendecir a ti y a tu... Buscando una conveniencia. Sí, No. buscando una conveniencia, dice. Y la prueba de un ministerio sano, esta es la prueba de un ministerio sano, escúchenos Suéltalo, bien. suéltalo. No Aleluya. es cuánta gente sigue al predicador o a la iglesia, porque podríamos decir, oye, yo me quiero congregar en tal iglesia porque allá hay 2,000 congregándose. Oye, yo quiero ir a Mengana iglesia porque allá hay 1,500 y tiene 3 servicios y trae un worship y trae un grupo tremendo. O quiero ir a tal iglesia porque allá hay unos profetas que dicen la verdad en todo momento, cada vez que predican. Porque eso es lo que busca hoy la gente. Y eso no es la prueba de un ministerio sano. La prueba es cuánta gente verdaderamente sigue a Jesús. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Andrés cuando tuvo ese encuentro con el Mesías? ¿A dónde corrió? ¿A dónde corrió con su hermano Pedro? Oye, Así hermano, es. mira, Al he decirle, encontrado al al Mesías, Mesías, vamos el a que ha seguirlo. enviado las El- leyes. El sí, Juan el Bautista y lo lo señaló. conoce y él dice que es más grande que él. Vamos allí, hermano. No le dijo, oye, vamos a tal iglesia donde el apóstol predica así. O vamos a tal iglesia donde el profeta suelta la palabra. Así, no, es donde se mueve el Señor, donde está Cristo. de su gloria. Vamos a ir. Entonces, imagínate ahorita que yo salga, oye, vamos a esa iglesia. No, vamos a esa iglesia donde el poder del Señor Jesucristo levanta a los enfermos. Vamos a tal iglesia donde yo he visto sanidades por mover del Espíritu Santo. Es lo que hay que empezar a hablar. Es lo que hizo allí el Andrés, fue y buscó a su hermano. Vayamos y nosotros busquemos a alguien donde se mueva la presencia del Señor y lo reconozcamos a él. Así es. Así es. No al que predica. Bueno, sí, es parte de, porque somos portavoces del Señor, pero pues estamos en segundo plano, debemos de estar en segundo plano, sino donde se mueva la presencia del Señor. ¿Cómo ven, mis amados? Así es, mi querido Yoshi. Y a mí realmente me sorprende la vida de este hombre. Y la verdad, cuando habla sobre la grandeza espiritual, porque la verdadera grandeza espiritual se encuentra en la humildad de este hombre. Vemos cómo es que mantiene su humildad, su carácter sobre sobre el propósito que Dios tuvo con él aquí en la tierra. Entonces, él recibió un ministerio, ¿verdad? Su ministerio, y él tuvo bien en claro que su ministerio era prepararle el camino Ah, bien, específicamente al Mesías. Y él tuvo bien en claro, y eso es lo que a veces nosotros no tenemos muy en claro cuando nosotros recibimos un ministerio, porque todos los ministerios Dios los da, y Dios los da con un propósito, ¿verdad? Pero yo he visto a veces personas que a veces cuando Dios les da un ministerio, ya sea un ministerio de evangelismo, de predicar la palabra, profecía, alabanza, de sí, de adoración, alabanza y ¿no? adoración, diferentes ministerios existen, a veces como que llegan a transformarse personas altivos, o porque Dios los Wow, usa, sí. o a veces como que hasta quieren opacar a las personas que no tienen ministerio y se sienten como que altivos y olvidamos el propósito por la que Dios nos dio un ministerio, porque el ministerio que Dios nos dio debe exaltar a Cristo y no a nosotros mismos. Así es. Específicamente el ministerio que Dios nos da es específicamente para exaltar a Cristo, para bendecir su cuerpo, para bendecir las almas, y que el más grande exaltado sea el nombre de Cristo.
no a nosotros mismos. Y eso lo tenía también Juan bien en claro. Juan señaló a Jesús como el Salvador. Aleluya. Juan señaló a Jesús como el Salvador. Cuando vio a Jesús, proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la labor de Juan apuntaba hacia Cristo. Él sabía que solamente Jesús podía traer salvación y perdón. La misión de la iglesia hoy sigue siendo la misma: Perfecto. anunciar a Cristo al mundo. Así que seguimos siendo como Juan el Bautista, verá, la misión de la iglesia, y nosotros como cuerpo de la iglesia, como parte de los miembros de la iglesia cristiana, nuestro propósito sigue siendo el mismo de Juan: predicar el evangelio, el arrepentimiento y la salvación de las almas. Aleluya. Y decir la verdad, porque ¿qué fue Así lo que es. ¿por qué le costó la vida? Porque se paró delante de la autoridad y le dijo: Amén. oye, la esposa que tú tienes no es tuya, se la quitaste a tu hermano y eso está mal ante los ojos de Dios, tú siendo el rey. O sea, está tremendo. O sea, él se paró en una autoridad y le dijo la verdad, ¿no? Y a veces eso es: oye, pues no te has casado, cásate. Oye, estás robando, ya no robes. Oye, si ves cómo te estás drogando, ya dejas de drogarte, ¿no? O sea, esa es la realidad que también nosotros tenemos que decir. ¿A quién? A Herodes le dijo, Sí, ¿no? así es. ¿Y así qué es. hizo? Herodes lo sirvió y le cortó la cabeza. Le Pero... tenía temor, pero por ser mandilón, la señora lo manipuló y le dijo: órale, a cortarle la cabeza. También ahí, es que también ahí es otra. A lo mejor podemos hablar del rey Es Herodes, otra. porque en ese tiempo él tenía que estar como autoridad puesto y sin embargo fue manipulado. O sea, no. No, pero al punto que iba, vi que cuando se paró y le dijo: oye, esa mujer no es tuya, ¿qué hizo? No se arrepintió. No, Mejor lo exacto, prefirió castigar. exacto, Y hay una exacto. historia similar con David y el profeta. ¿Es Natán el profeta? Sí, Natán, de que le dice: Y esa Nat- ovejita no era tuya. Oye, sí, esa ovejita, ¿qué merece? Muerte. ¿Qué hizo? Él se arrepintió, ¿no? Entonces, eso es diferente. Entonces, cuando te dicen la palabra y quieres un cambio de mentalidad, como tú decías, o girar 180 y ya no caminar en la misma dirección, es arrepentirse. No, y mira, y qué bueno que tocas esto, quiero tocar porque vino ahorita un flashazo ahí con David. ¿Qué pasó? Se murió el hijo. Y Sí, sin claro. embargo, vivió tranquilo. Y mucha gente, hay cosas que Dios no cumple el deseo, porque su deseo era que viviera el niño. Y no vivió, muere. Sí, ¿no? ayuna y está 7 Sí, días. muere. Y después de que muere Exactamente. ya se va tranquilo. Y esto es lo que les quiero decir, porque también eso es parte. A veces Dios no va a conceder algunas cosas, pero es necesario que sucedan para que puedas crecer. O sea, eso también, y eso hay que decirlo muy claro, porque muchas veces, y es el evangelio que se ha menguado, que se ha diluido, en donde Él te va a conceder muchos deseos, y esto es lo que quiero que quede claro: sí va a cumplir, pero no caprichos. Dice que no recibes porque pedid mal, porque pides para tus vanos deseos. Entonces, a Así veces alguna sanidad, algún recurso económico, algún trabajo, alguna situación, pues no son de Dios. Así es. Y te molestas con él cuando él no te mandó ni siquiera a esos lugares, a esos sitios, o a comer esas cosas. Entonces, está tremendo, ¿no? Ya, perdón. No, era eso. El La, punto de com- arrepentirte, la, sí. la, la comparación entre qué hizo uno y qué hizo el otro siguió pecando y siguió caminando, y el otro se arrepintió, cambió. Sí, cierto, estuvo ayunando y se puso, pero ¿qué hizo después? Bien lo dice: sacudió sus vestiduras y siguió caminando en paz. Eso es lo que trae el Exacto, arrepentimiento, exacto, que tú y- te puedes quitar el polvo, te puedes quitar las manchas, pararte porque ya el Señor está contigo y caminar en Y paz. de ahí me gusta, y esto es el verdadero arrepentimiento, porque de ahí no se volvió a hablar que David fornicara es. otra vez. Ya no se volvió a hablar. Él cerró ese capítulo, se arrepintió totalmente, vio que había hecho mal, vio que tomó decisiones pésimas, pero ya no volvió a cometer el mismo error. Y esto nos llama a Corrigió Dios. su error, se casó con ella y ya dejó después a tuvo al Salomón, buen lo Salomoncito, ¿no? dejó. Sí, Sí. claro. Sí, eso Así es lo que es. trae el arrepentimiento, es correcto. Eso era lo que quería decir. No, muy bien, muy bien. compañeros. Muy bien, el ministerio de Juan el Bautista nos deja 5 enseñanzas fundamentales: preparar el camino para Cristo, Así es. predicar el arrepentimiento verdadero, vivir en consagración a Dios, servir con humildad, señalar siempre a Jesús como Salvador. Juan cumplió fielmente su misión y dejó un ejemplo de obediencia y entrega, que nosotros también podemos ser voces que anuncien a Cristo en medio de una generación que necesita escuchar el mensaje de salvación. ¿Está tu corazón preparado para recibir a Cristo hoy? Hoy es un buen día para arrepentirse, volver a Dios y seguir al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo ves, mi Aleluya. querido Víctor? Pues hay que seguir a Dios con nuestro propio corazón. Mira, con un buen corazón, ¿no? Con un corazón deseoso. Así es. Y quiero leer aquí un mensaje, dice: bendiciones, saludos desde el taller Toño, atentamente el Aleluya. hermano Cheque. Aleluya, Dios te bendiga, hermano Taller. Cheque. Dice, mira, hace una pregunta: bendiciones, hermanos, disculpen por la
Bendiciones, hermanos. Disculpe por la pregunta. ¿Es correcto mascar chicle en la iglesia a la hora de la prédica? ¡Wow! Mira, te voy a decir algo. Para que no se duerma así, ¿no? Es lo que te iba a decir. Nosotros, cuando nosotros tuvimos la clase de escatología, de repente llegó un viejito señor, ¿no? Jorge Martínez se llama, allá en Veracruz, y de repente llegó una caja de chicles. Dices, ¿y ahora? Dice, porque veo que se duermen y moviendo la mandíbula no se van a dormir adelante si ponen atención. Correcto. Pero depende cómo lo hagas con tu corazón, porque si tú lo masticas Exactamente. y siendo indiferente, Y me da sueltas igual, tu mamá. ya estás tu bombita, pues oye, está súper mal. Sí, claro. Pero si es para que puedas entrar oxígeno, sientas que estás... Estás cansado, vienes trasnochado, un dulcecito, un chiclecito, si te va a Así levantar y te va a poner atento al sermón, yo digo que... No, todo es válido, nada más que sea el corazón. Esta pregunta que está mencionando este hermano Víctor, quiero recalcar nada más, es sobre movimientos muy religiosos. Y yo crecí en uno de esos donde cuando a mí me veían mascar chicle, me lo venían a quitar por la pastora, literal. Hasta A ver, su mano escúpelo, sácalo, tíralo. Sea libre. Y no podías entrar ni con un bote de agua, ni con una botella de refresco, ¿Qué porque es era una falta de válido? perdón, era una falta respeto. de respeto, perdón. Pero podemos ver las cosas diferente, ¿no? Ya haciendo a un lado la religiosidad es una- y podemos ver también lo que la necesidad de nuestra audiencia o de la gente, ¿verdad? Que hay mucha gente que viene cansado, hay mucha gente que no puede dormir bien por su trabajo, o sea, y entonces, pero preferimos que esté ahí en la iglesia atento a la palabra a que se esté cabeceando. Entonces, si va a escuchar la palabra, va a estar atento, va a estar aprendiendo cosas nuevas, mascando un chicle, que esté ahí sentado, escuchando la palabra, Así aprendiendo, mascando un chicle, que esté ahí cabeceando, escuchando y que luego que le preguntes algo, ¿qué es lo que aprendió? No me acuerdo. No escuché, no me acuerdo. Entonces, llegamos correcto. a ser extremistas en esa área, ¿verdad? Es que los dos puntos son extremistas. El de no tener chicle, no, o sea, es el deseo del corazón, es las ganas y estar. Ajá. Porque si no me decían, es que en Fuente de Vida escuché que podíamos mascar chicle. No. No, Pero no. si no es para que te quedes dormido, si es para Así poner es. atención. O sea, también hay que ser sabios, porque así es Ajá. la gente, No se le vas da. a llevar ahí con tu bubaló de fresa. Aleluya. Traje chicles para todos porque es válido. No. No, Arrepiéntete, alma adúltera, arrepiéntete. Dice, decir la verdad muchas veces te va a costar la vida. El hermano Jorge nos dice Oh, eso es tremendo. Ya te voy a seguir con los saludos porque están tremendos. Aileen, aquí tu cuña dice, ¡Hala! bendiciones, pastores, fuego. Pastor Víctor Manuel Antillaca, punto 3, ¿qué onda? Aquí estás quedando mal y ya me quedé sin batería. No puede ser posible, me molesta, estaba cargando. Pero bueno, es una realidad porque también hay el pastor Jorge, Gaspar Barrientos también nos puso, y es el regresar a la iglesia original, porque dice, a veces le metemos muchas cosas, muchos detalles, y no parece. También Joshua Encarnación nos mandó ahí fueguito de, ¿cómo se llama?, de corazoncitos, y pues estamos contentos. René Hernández dice, buenas y bendiciones tardes a ustedes y a todos, y para todos los del colectivo y los que escuchan la radio, bendiciones. Dice Ezequías de la Cruz, saludos y bendiciones, los escuchamos desde el taller Toño, eso ya lo habíamos visto. Sí. Y creo que ya son los que por ahí tenía otros dos, pero bueno. Joder, es que sí, acá no me aparece ahorita. José Miguel también nos mandó saludos, el ministro de Alabanza. Perdóname, me quedé sin batería, pero ya Hasta después que- lo vamos a leer. Así ya aparece. Mira, ahí estás. Dice, amén, cuando salimos a servir en el tiempo de Dios, caminamos con los importantes. El respaldo de Dios, el agrado de Dios y la unción de Dios, que en su Espíritu Santo no se desesperen, todo tiene su tiempo. Así es, Aleluya. tú esperas su tiempo. Y es que a veces tú ya sientes que estás como brotar como barrito para salir, pero no es tu tiempo, tranquilo, espera. A veces solito vas a... Sí, solito No, se revienta y te todo. digo, y ya cuando te va a decir ¿Qué Dios. ejemplo? Está chido. Y te va a decir, a ver, ahora sí te necesito, ahora sí te quiero, y a ver. ¿Te imaginas ahorita que el taxista esté cabeceando el del valle y se va a despertar? Claro, todo depende de cómo se diga, ¿verdad? Claro. Todo para bien. Y lo que mayor deseamos de todos estos comentarios, realmente es que podamos encontrar a Dios, ¿no? A este Dios vivo, Así es, así el que es. sana, que cambia, que transforma, que limpia. Pero ¿cómo va a cambiar, cómo va a transformar y a limpiar si no hay un arrepentimiento? Porque muchas Así veces la gente quiere su milagro, pero no quiere cambiar de hábitos. Yo me acuerdo que estuvimos viendo cuando vino un predicador, no voy a decir nombres, aquí en el Toro de Venezuela, y levantó a una persona y wow, y
estuvo padrísimo, o sea, porque llevaron todo lo que era médicamente, ¿no? Que no se podía. Y caminó, hizo todo eso. Y al otro día, ese mismo predicador tenía una conferencia en una iglesia. Y llega el chavo en la silla de ruedas. Y se le queda viendo y le dice, oye, pero si tú recibiste tu sanidad, ¿por qué te volviste a poner en la silla de ruedas? Ah, pues es que estoy acostumbrado a moverme así. No, pues quédate ahí. O sea, casi le dijo. O sea, porque realmente, o sea, si ya viste que puedes caminar, que puedes hacer esto, ¿por qué regresas al lodo? ¿Por qué regresas a ese mal camino? ¿Por qué no te arrepientes? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? No se arrepintió y lo que pasó, consecuencias malas, Así situaciones erróneas, malas decisiones, malos pensamientos. Y esto es lo que Él nos pide, que cambiemos nuestra manera de pensar, de actuar, para que podamos ver el camino. También quería mandar saludos a Chavita y a Rosalba, que desde que antes de que viniéramos, mándame saludos, por favor, ¿no? Dios me los cuide, me los guarde. Entonces, pues a todos aquellos, ¿no? Porque a veces no podemos decir a todos los nombres. Por ejemplo, yo sé que también David Góngora nos escucha, Panza Verde también pues, está por ahí, que luego va a dar el tiempo de cómo está el clima, ¿no? Porque eso le encanta. Y a todos aquellos, ¿no? Que nos escuchan, que puedan entender que somos faros y al único que debemos de exaltar es a Dios y que debemos de ser buen testimonio para que esa luz alumbre bien, que tenemos que ser de buen testimonio, de leer la palabra y entender quién nos llamó para decir bien el mensaje. Wow. Porque dice en Proverbios que una persona, no, dice, un mensajero que da mal el mensaje puede causar una guerra. O sea, está tremendo esto. Un mensajero que da mal el mensaje puede causar una guerra. Y a veces tú estás dando la palabra y cuando ves, oye, la casa ya se está dividiendo, oye, ya se están dejando, deja a tu esposo, es un alcohólico. O sea, en vez de que restaura, llena, cambia vida, o sea, hay un mensaje que se está dando mal. Entonces, aquí es donde tenemos que evitar la religiosidad. Y el buen Juan el Bautista sabía que no tenía que ser religioso, que él tenía que estar alineado con Dios y sabiendo que había otro que iba a hacer las cosas mayores, sabiendo que iba a rescatar a un pueblo. Y me encanta porque dice que al final de ¿cómo se llama? Del Antiguo Testamento, en Malaquías dice, porque vendrá ¿a qué? A reconciliar el corazón de los hijos con los padres y de los padres hacia los hijos. Y hoy Dios nos está dando ese consuelo que podamos reconocer a Jesús y a nuestro Padre, ¿cómo se llama? Pues Dios, ¿no? Jehová, Yahvé, como le quieran llamar, al rey, Adonías, al gran Señor, al poderoso, al poderoso de Israel, como nuestro Padre, que Él realmente nos escucha, nos entiende y nos comprende. Y muchas veces esta es la fractura que se tiene, porque no se tiene esa paternidad, esa identidad de Dios, y no se tiene claro el propósito. Y cuando no se tiene claro el propósito, yo le decía, hace 8 días estábamos platicando con aquellos, dice, a lo mejor tú quieres un ministerio grande, una plataforma grande. Y digo, ¿qué tal si te mandó a llamar a Playa Delfines, que estés ahí con tu trucita y diciendo arrepiéntete? y tú quieres una plataforma, y tú quieres estar aquí en Miami, me voy a Dominicana y quiero ir a... Y si Dios te llamó a Playa Delfines con tu bermudita, a ver, ¿qué onda? Eso ya no te gustó, ya te gustó, ¿no? Entonces, realmente tenemos que entender la identidad. Así que, chava, ponte tu bermudita y vete a predicar. Sí, es lo que decíamos al inicio, que muchas veces queremos, oye, pero ya hice eso, me toca lo grande. No, te toca ir ahí estar ahí con tu trucita, ¿no? Y seguirías haciéndolo con el mismo amor, con la misma pasión. Esa es la pregunta, eso está tremendo. Entonces, ¿cómo ven, mis amados? Está tremendo. Y yo con esto quiero ya concluir con nuestro temazo de esta tarde. Las palabras claves de Juan el Bautista sobre el arrepentimiento. Es muy importante volver a recalcar nuevamente que significa en cambio de mente, de corazón y de conducta. Y a mí realmente lo que estabas comentando hace rato es de que debemos de cambiar nuestra actitud. El que no robe, ya no robe. El que no trabaja, pues que empiece a trabajar. Y también habla sobre la conducta, ¿verdad? Sobre los malos hábitos que a veces nos inculcaron por nuestros antepasados, por nuestros padres. Y muchas veces, y esto es científicamente comprobado, que a veces te dicen que si tu papá tuvo diabetes, tú también vas a tener diabetes. Y hay muchas enfermedades, ¿verdad? Que vienen desde nuestros antepasados, generacionales. Entonces, y el doctor que te dice que si tus padres, oye, cuando vas a consultar, oye, ¿tuviste a tu papá o algún familiar diabético? Y tú qué dices, pues sí, bueno, pues tú también. Pero realmente a veces, ¿qué es lo que...? Sí, realmente a veces los doctores te condenan porque lo más difícil es cambiar los hábitos, porque saben que si tus papás te enseñaron con una alimentación, tú no vas a cambiar tu alimentación rápidamente. Entonces, es ahí donde nosotros también tenemos que cambiar, aún si es necesario,
necesario nuestra alimentación, nuestros malos hábitos para tener y poder vivir una vida saludable. Entonces es cambio de mente, de corazón y de conducta, que ahí entra lo que es los malos hábitos. Así que es muy importante. Si tú eres una de las personas como yo pensaba, que cuando a mí me predicaron el evangelio, oye, arrepiéntete, y solamente mi arrepentimiento llegaba a nada más a la confesión. Bueno, yo ya soy salvo porque yo ya confesé mis pecados, exactamente, y nada más era hasta ahí. Pero cuando yo entendí que era cambio de mentalidad, de corazón y de actitud, entonces ahí ves una diferencia más amplia sobre lo que significa el arrepentimiento. Así que hay que cambiar de mente, de corazón y de conducta. Aleluya, aleluya. Pues esto es lo que estamos hablando de Juan el Bautista. Esperemos que también tu ministerio crezca con todos estos tips, porque es la humildad, es la obediencia, y es escuchar a Dios y saber que hay alguien más grande adelante de nosotros, al costado de nosotros y abajo de nosotros. Siempre hay alguien que nos está cuidando, protegiendo, y que no abusemos de eso, que sigamos dando el sendero y el testimonio, que seamos limpios y que podamos ser íntegros para que el evangelio crezca. Porque esto ha hecho que retroceda también el mal testimonio. Así es. Las malas comunicaciones, o las malas prédicas, o las malas interpretaciones. Detienen el ministerio. Claro. Pero hoy es un tiempo en donde Dios quiere cambiar todo esto. Por eso estos temas Dios ha puesto, y le doy gracias a Dios porque podamos hablar y decir que te puedas arrepentir, no nada más de palabras, sino de acciones, que lo acabas de decir muy bien, y no de estar buscando algunas plataformas o algunos detalles, sino en cualquier tiempo y en todo momento hablar de Dios. Para mí fue un poco difícil no estar todo así tullido, desangrado, y decir, Dios te bendiga, Dios te va a sanar, pero ahorita que venía viendo y estábamos escuchando la palabra audible aquí en Fuente de Vida, y decía, yo preso en la cárcel te mando esto. O sea, eran los momentos más difíciles y era cuando estaba más avivado. Y a veces nosotros en los momentos más difíciles es cuando nos ponemos más depresivos, con más problemas, con más situaciones, y es cuando tiene que brotar esa realidad en nosotros, que ya hay una fuente de vida, que ya hay un fuego de salvación, que ya hay un avivamiento dentro de nosotros, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ves? Aleluya. Bueno. Herma malo, ya no seas malo. Ándale. Que seas un herma bueno. Ya no seas Blue Demon, ahora sé santo. Adelante, pues vamos a hacer la oración, por favor, pastor, acompáñenos. Vamos a orar. Ya estamos cerrando ya. Ya estamos cerrando, y yo estoy contento porque aquí nuestro querido hermano Cheque nos mandó saludos en el taller. Tonio siempre me había dicho de que él iba a escuchar y que iba a escuchar, y ya vemos tres veces que nos está siguiendo ya en la radio, y toda su familia, y también en el taller, que ha sido de mucha bendición para mí, su amistad. Dios te bendiga, amigo, y que pues Dios te guarde igual. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a venir en oración por este tema. Padre precioso, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, bendito Padre, para pedirte bendición sobre todos nuestros oyentes, Señor, que han formado parte, Señor Jesucristo, y que son testigos de nuestro pequeño tema, Señor, que hemos traído, Señor, en esta tarde. Yo te ruego que tú los bendigas, Señor, y que tú obres, Señor, a través de esta palabra en sus corazones, Padre precioso, que tú, Señor Jesucristo, seas el que estés obrando y cambiando y transformando, Señor, ese corazón, esas actitudes, Señor, ese cambio de mentalidad, poderoso. Amén. Dios, llévanos a ese cambio de mentalidad, así como dice tu escritura, transformados por la renovación de nuestro entendimiento, Padre, que eso es lo que nos va a llevar a entender, a comprender tu palabra, que nos va a llevar, Señor Jesucristo, hacia donde tú quieres, Señor, que estemos, poderoso Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, poderoso Dios, por cada oyente, Señor, y por los que necesitan arrepentirse, Padre. Yo te pido que los bendigas, que los fortalezcas, Señor, y que los lleves, Señor Jesucristo, hacia un arrepentimiento genuino delante de tu presencia, Padre. Gracias te damos, y gracias te damos por nuestra audiencia, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Esto fue Café con Fuego, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Fuego del Señor.